En general, la mayoría de empresas busca crecer, pero ese crecimiento exige un nivel de caja, un nivel de tesorería, una gestión de tesorería. Y eso pasa por identificar cuáles son las necesidades de la empresa. No es solamente mirar los estados financieros y sacar unos ratos. Hay que entender a profundidad el negocio, hay que entender cómo opera el negocio. Y entonces combinamos información financiera con comercial y operativa. Hay una frase que yo siempre digo y es: no solamente basta con ser rentable, porque la rentabilidad es una foto. El empresario tiene que grabarse en la cabeza que no solamente basta con tener un margen, un nivel de utilidad. Más allá de eso, tiene que generar caja. ¿Por qué las empresas fracasan? Puede que veas una empresa muy rentable y de pronto está en bancarrota. Eso es lo que vamos a hablar, que es muy importante porque tiene que ver mucho con la tesorería y tienes que ver hasta el final porque vamos a decirte incluso qué paso puedes dar para poder blindarte de estos problemas. Hola y bienvenidos al podcast de Scalify Partners, donde desentrañamos el éxito empresarial. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema crítico que puede hacer que las empresas fracasen, y esto tiene que ver con la tesorería, y es que no es suficiente con ser rentable, y eso es lo que vamos a hablar hoy, y para ello tenemos un invitado de honor que tiene más de 20 años de experiencia, tanto en la parte corporativa, finanzas corporativas, como también la banca y la tesorería. Así que es un honor, Francis Robles, que estés aquí con nosotros, y por favor quisiera que te presentes con los empresarios y el público que nos está viendo. Muchas gracias, gusto estar aquí. Como dijo Arnold, mi nombre es Francis Robles, yo soy un ejecutivo financiero con más de 20 años de experiencia, de formación economista, y ahora, digamos, después de tantos años, ya desde hace algún tiempo decidí dedicarme a la consultoría para apoyar a las empresas a que justamente no pasen por este trance, digamos, de, por ejemplo, tener tasas de crecimiento, digamos, muy grandes y al mismo tiempo tener problemas de tesorería. Y mencionas que estás con una formación de economista, ¿cierto? Sí, correcto. Es un punto, digamos, más de números, ¿no es cierto? Muy fuerte. ¿Cómo así tú te orientas a las finanzas corporativas? Yo estaba, digamos, mi primera experiencia como practicante y luego laboral fue cuando estaba en la universidad. En la época en la cual se empezaron a dar las privatizaciones de empresas del Estado, digamos, estamos hablando de la década de los 90, y muchas de estas empresas empezaron a cotizar en bolsa. Y entonces, en ese momento, la Bolsa de Valores de Lima tuvo una explosión, digamos, de empresas que cotizaban, de operaciones y de transacciones, y yo tuve la suerte de participar, como dije, primero de practicante y luego ya, digamos, trabajando formalmente. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención, digamos, la cantidad de números que yo veía, ¿no? Y quería entender qué había detrás de esos precios que se fijaban en la pizarra. Y eso me llevó a mí a explorar a profundidad qué había detrás de estos números, y por eso empecé a trabajar en finanzas, ¿no? Y respecto a la tesorería, ¿cuáles crees tú que han sido los malentendidos que suelen tener los empresarios a la hora de hablar de este tema? A veces se comete el error de dejar la tesorería, digamos, como que al final, digamos, del proceso del negocio completo. ¿Qué quiere decir dejarla al final? Solamente dejarle la tarea, por ejemplo, de hacer pagos, transferencias, cambio de moneda, ¿no? Cuando en realidad gestionar adecuadamente la tesorería de una empresa puede ayudarla a crecer de manera sana, sostenida, consistente, que es lo que debería pasar en las empresas, ¿no? Claro, que sea consistente. Entonces, ¿cuáles serían los errores más comunes que las empresas cometen, ¿no? A la hora de gestionar su caja, su rentabilidad, su crecimiento? Tenemos que partir de un principio, y es el que todas las empresas, por lo menos las que están en una situación normal o sana, buscan crecer. Todas las empresas buscan crecer, digamos, salvo que sea un negocio que tiene muchos años y que prefiere estar estable. Pero en general la mayoría de empresas busca crecer. Pero ese crecimiento exige un nivel de caja, un nivel de tesorería, una gestión de tesorería. Y eso pasa por identificar cuáles son las necesidades de la empresa. Por ejemplo, si yo quiero crecer, una forma es dando crédito. Pero ese crédito tiene un límite, y el límite es hasta donde la empresa pueda, vamos a decir, aguantar 30, 45, 60 o 90 días que un cliente le pague. Por otro lado, otro de los, digamos, errores comunes es, por ejemplo, llenarse de inventarios, ¿no? Porque quizás, digamos, algún empresario que tiene un negocio de comercialización o además de producción decidió comprar materia prima porque su proveedor, digamos, le dio un descuento especial, o si es un comercializador, pues el proveedor le dio
un superprecio y entonces en la cabeza lo primero que se le viene es, ok, esto me va a dar un mayor margen, pero luego, digamos, el otro cálculo que hay que hacer es cuánto tiempo me voy a demorar en vender eso. Y hay muchos casos en los cuales tú te puedes pasar un año con esa mercadería y no la vendes. Y es plata invertida que no la puedes recuperar. Entonces, en general, esos son los errores que además llevan a que las empresas empiecen a sobreendeudarse. Y ahí en realidad empiezan los problemas, ¿no? Claro, sin contar los gastos, ¿no es cierto?, implicados, que es el tema de almacén, el tema que se puede también deteriorar, ¿no? Complicar. Gastos logísticos, digamos, principalmente, ¿no? Sí, ahí se complica más, ¿verdad? ¿Tienes alguna historia donde, bueno, ojalá una historia triste y una historia feliz, ¿no es cierto?, que donde se grafica ese tema? Sí, mira, justo lo que te comentaba, uno de los errores que se comete mucho es sobre todo el tema de inventarios, ¿no? Es pensar que, obviamente, dependiendo del negocio, pensar que tener más inventarios a mí me va a llevar a vender más. Ujú. Digo, depende del negocio porque, claro, hay negocios cuya rotación de inventarios es muy rápida. Pero si yo, digamos, como empresario, creo que porque tengo más inventarios voy a vender más sin considerar, por ejemplo, la velocidad de rotación de los inventarios, en realidad me estoy metiendo en un problema, porque puede que sea más rentable, puede que ganen, digamos, a nivel de estado de resultados, un mayor margen, pero en la práctica, en las cuentas de la empresa, no hay dinero, porque el dinero está invertido en los inventarios. Claro. Entonces, hasta que yo lo realice, esa plata no va a ingresar en la caja de la empresa, ¿no? Claro, entonces hay que tomar en cuenta ahí la velocidad con la que se regresa, se Correcto. Por eso convierte en dinero. es que la gestión de tesorería es más integral en el sentido de que se tienen que definir parámetros. Ok, yo puedo dar crédito, pero ¿hasta qué punto puedo aguantar yo, digamos, dar un crédito a cambio de tener una mayor tasa de crecimiento, ¿no? Yo puedo dar descuentos, que ese es otro, digamos, otro factor. Digamos, una cosa es dar descuentos de manera especial y otra cosa es hacerlos de manera recurrente. Porque además que estoy perdiendo margen, estoy dejando, digamos, un dinero que no ingresa a la empresa. Entonces, tienes por un lado los inventarios y por otro lado tienes el tema de los créditos y eso te conlleva a que fuerces, por ejemplo, la relación con los proveedores. Y entonces empiezas a ajustar al proveedor extendiendo el periodo de pago, ¿no? Y entonces, cuando ya no puedes más, luego vas al banco. Y al banco le empiezas a pedir, digamos, fondos para cubrir esos huecos. Y esto se vuelve casi un círculo vicioso y en algún momento esto se vuelve un problema grave, ¿no? Del cual es bien difícil salir, ¿no? Y esta gestión de la tesorería, entonces, esta facultad, ¿a quién le compete ejercerla? La gestión de la tesorería en realidad nace desde la cabeza del MITES, porque para que una tesorería sea bien gestionada tienen que definirse políticas, ¿no? Y lineamientos. ¿Qué quiere decir políticas? Ok, mi empresa vende al crédito, sí, ok, solamente otorgo 15, 30, 45 días. No puedo otorgar más, entonces defino la política, esos son los lineamientos, y luego yo tengo que hacerle seguimiento a que la política se cumpla. Porque lo que también pasa en la práctica es que obviamente, vamos a decir, en esta vorágine de querer vender, a veces se flexibilizan estas políticas y estos lineamientos, y al final, por más que digas que tú vendes a 15, 30, 45 días, revisas tú, por ejemplo, la información y te das cuenta que estás vendiendo 60 o 90 días, ¿no? Entonces, eso parte desde la cabeza. Definir, por ejemplo, políticas de crédito, definir niveles de inventario, definir políticas de pago, definir niveles de endeudamiento, ¿no? Eso en principio. Pongo un caso. Los que están en el área de ventas, su objetivo es vender más. Correcto. Entonces, cuando ya quieren cerrar ventas y hay que negociar, a veces también suelen ajustar un poco más los tiempos de crédito. Entonces, he escuchado temas que dicen que dan crédito por una pequeña venta, mucho plazo, de más de 60 días. Entonces, ¿cuál es el error ahí entonces? ¿Que no había una comunicación integral o que algo está faltando? Porque los vendedores hacen su objetivo, ¿no? En realidad, como te dije, si desde la cabeza se definen las políticas, esas políticas además tienen que estar bien comunicadas, pero sobre todo controladas. O sea, la validación de que la política se cumpla tiene que ser constante. Es decir, yo debería revisar, digamos, no todos los días, pero por ejemplo, ok, reportes semanales de cuáles son los niveles de crédito que estoy otorgando. Ahora los sistemas ayudan mucho y tú puedes parametrizar, digamos, los niveles de crédito e inclusive los niveles de aprobación, ¿no? O sea, en qué casos alguien aprueba 15 días, en qué casos alguien
aprueba 30, 45, 60 o a 90, ¿no? Dependiendo obviamente del tipo de ventas. Es una venta especial, es una venta puntual, es un cliente recurrente, digamos, depende de muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, para la gente que nos está viendo, los empresarios, digamos de que hay niveles, ¿no? Alguien que recién está constituyendo la empresa, está iniciando, cuál sería una buena práctica que como Scalify vendremos a implementar. Y otro caso sería cuando ya está en el problema, ¿no? ¿Qué se recomendaría hacer? Empecemos con el primero. Sí, a ver, lo óptimo es definir las cosas desde el inicio. Es decir, ok, yo hago un análisis de cómo es el modelo de mi negocio y entonces digo, ok, a mí lo que me funciona es tener, digamos, otorgar créditos máximo a 30 días. De ahí no me paso, ¿no? Ok, y a mis proveedores les pagaría 45. Digamos, la lógica financiera te dice que tú no puedes pagar a un proveedor antes de cobrarle a un cliente. Y ese es otro error que muchas veces pasa. Le pago al cliente rápido y me demora en cobrar. Entonces, yo defino previamente cuáles van a ser mis niveles de crédito, digamos, mis periodos de pago, mi nivel de endeudamiento, mi nivel de caja, porque, digamos, la tesorería tampoco significa que yo voy a tener todo el dinero en la caja de la empresa, Claro. ¿no? El dinero tiene que estar dando vueltas. Entonces, tampoco tiene sentido que tenga mucho dinero en la caja y no tenga, por ejemplo, muchos créditos o no tenga el suficiente inventario, ¿no? Entonces, eso cuando uno está planteando un negocio, digamos, en sus inicios. Pero cuando ya el negocio está en marcha, que es el segundo caso, lo que hay que hacer ahí es, digamos, una especie de reingeniería, ¿no? Que hay que replantearnos cómo salir de esa situación. Entonces, no solamente basta con ir al banco, por ejemplo, y decir, oye, necesito que me financies una línea de crédito para cubrir esta necesidad de caja que tengo. Porque eso puede suceder una vez, puede suceder dos veces, pero en el tiempo eso se vuelve un problema. Entonces, ahí es cuando yo digo, ok, ¿qué es lo que necesita realmente la empresa para operar? ¿Cuánto nivel de inventario? ¿Cuánto nivel de crédito? ¿Cuánto nivel de caja? Inclusive, ¿cuánto nivel de activo fijo, ¿no? Y luego, ¿cuáles son los niveles de endeudamiento o digamos, los niveles de pago a proveedores que yo debo tener? Y entonces miro la situación, vamos a decir, ideal, lo normal, luego lo comparo con la situación real y trazo un plan de trabajo para llegar a esa situación que es la que debería ser, que es la que me va a permitir como empresario crecer sano. Sí. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Claro, entiendo, está súper claro eso. Y también quisiera saber, los que nos están viendo, cómo Scalify aporta justamente desde esta perspectiva de tesorería. ¿Qué implementaría primero? ¿Cuál sería su proceso? Lo que hacemos normalmente es lo que nosotros llamamos un diagnóstico, ¿no? Revisamos la situación de la empresa de manera integral, ¿no? Digamos, no es solamente mirar los estados financieros y sacar unos ratios, ¿no? Digamos, hay que entender a profundidad el negocio, hay que entender, digamos, cómo opera el negocio, y entonces combinamos información financiera con comercial y operativa. Y cuando tú haces eso, te das cuenta qué es lo que está pasando dentro de una empresa. Claro. Entonces manejamos mucha estadística para entender dónde es que se está generando el problema, ¿no? Por eso te decía, combinamos información. Y luego de eso lo que le planteamos al cliente es, ok, mira, estos son los problemas que hemos identificado, los validamos con el cliente, porque muchas veces el cliente, digamos, conoce o tiene una idea de qué problema tiene, pero no sabe qué es lo que lo está generando o no tiene idea de la dimensión del problema. Exacto. Y entonces, ¿y a dónde lo va a llevar? ¿En qué momento? Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de identificar y trazamos un plan de trabajo con el cliente y a partir de ahí empezamos a resolver las cosas que, digamos, hay que resolver, ¿no? Ujú. Y ya para poder tomar la acción y también puedan ser conscientes, porque dices una palabra clave que es la dimensión del problema, para que ellos puedan anticiparse a ello, ¿cuáles serían esas advertencias que te dice estás a tiempo de poder revisarlo y cuáles son esas banderas rojas que te dice, oye, es urgente y si no? Sí, a ver, justamente una herramienta que quizás a veces se subestima es el flujo de caja. Y aquí, digamos, yo quisiera tener un poco, aclarar algo, ¿no? Muchas veces se confunde el flujo de caja con tener un cuadro en Excel con unos números de ingresos y gastos y ver cuánto me va a quedar, digamos, de saldo, ¿no? Claro. En realidad, para que el flujo de caja sea una herramienta de gestión de la tesorería, tiene que ser un instrumento bien elaborado, tiene que ser dinámico porque es cambiante, digamos, todo cambia, el mercado cambia, la competencia, los clientes. Entonces, ese flujo de caja como herramienta de gestión tiene que recoger esos cambios o esa dinámica del negocio. Muchas veces, por ejemplo, se hace un flujo de caja y solamente se llega, digamos, hasta las obligaciones financieras.
y nos olvidamos de la parte tributaria. Y algunas veces la parte tributaria es la que en realidad hace la diferencia en una tesorería. Entonces, lo correcto es que se maneje, digamos, la gestión de la tesorería con este instrumento, que es el flujo de caja, y se llegue hasta la última obligación, que es con todos los, vamos a decir, los stakeholders, y eso incluye, obviamente, las obligaciones tributarias, ¿no? Porque si no lo haces, luego vas a tener sorpresas, ¿no? De repente tienes que pagar un importe, digamos, de IGB o de renta que nunca te enteraste porque no lo tenías mapeado. Claro. Y entonces, lo que tú decías, ¿en qué momento yo voy a necesitar hacer alguna acción para mantener la liquidez de la empresa y no me ponga en riesgo, ¿no? Para eso sirve el flujo de caja. Excelente. Ese sería el aspecto preventivo, ¿no es cierto? Correcto, pero digamos, si vienes de una situación complicada, lo primero que haces es definir, como te mencioné anteriormente, los parámetros y luego eso lo trasladas, digamos, en esta herramienta que tienes que ir actualizando y tienes que ver, obviamente, cómo van evolucionando las cosas e ir previniendo qué es lo que va a venir adelante, ¿no? Y cuando ya es urgente, que te dice, oye, ¿sabes qué? Ya es más que obligatorio que hagas este principal diagnóstico, ¿no? Digamos, hay frases, digamos, que se escuchan normalmente en los empresarios y son como quejas, ¿no? Como que no me alcanza el dinero, no tengo suficiente caja, no me alcanza la caja, no tengo tanta liquidez. Y eso es un poco lo que te decía, esos son los síntomas. Ya son los Eso lo que te lleva a pensar es, ok, esta empresa tiene un problema. Por ejemplo, te dicen, el banco ya no me da más líneas de crédito. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, esas frases te hacen entender que esa empresa está en un problema o está empezando a tener un problema del cual quizás sea muy difícil salir. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí, obviamente, es un análisis, un diagnóstico, y vamos a hacer algunos indicadores, algunos ratios, y dimensionar el tamaño del problema y dimensionar qué tan grave puede ser en el tiempo, ¿no? Obviamente se hace un análisis financiero, se sacan unos ratios, se hacen algunos indicadores, y nosotros podemos dimensionar hasta, por ejemplo, el tamaño del sobreendeudamiento o qué pasa cuando tú no has definido bien políticas en términos de dinero. Ok, si yo pago más rápido de lo que cobro, ¿cuánto significa eso en dinero? ¿Cuánto me he sobreendeudado? Y todo eso que dimensionas, hay que trazar un plan de trabajo y ver cómo resuelves esas brechas, ¿no? Entonces, eso se hace en esos casos, ¿no? Ahora, ¿tienes una historia puntual de alguna empresa en la que pasó esto? Digamos, te puedo mencionar dos. Una, por ejemplo, que ya lo dije, de empresas que deciden que es necesario tener un nivel de stock fuera de lo normal, porque, claro, lo que llama la atención primero es voy a generar más rentabilidad porque tengo un súper descuento en este producto que voy a vender. ¿Qué rubro sería eso? Por ejemplo, una empresa comercializadora, Comercialización. ¿no? O una empresa manufacturera, ¿no? Que, por ejemplo, el proveedor le dice, oye, mira, para esta materia prima que tú usas te doy un súper descuento. Yeah. Y entonces se sobreestoquean y resulta que para poder producir eso se pueden tomar un año. Producir y luego vender, ¿no? Ese es un caso típico, digamos, en empresas tanto manufactureras como comerciales, ¿no? Y luego, por ejemplo, dar más crédito del que se puede gestionar, ¿no? Entonces, esos son errores típicos porque todo eso al final te lleva a sobreendeudarte. Y el sobreendeudamiento genera dos problemas. Uno, digamos que es una situación bien compleja de salir que se puede, pero hay que gestionarla, que pasa por una reestructuración de deuda, negociación con bancos, pero además porque de por medio muchas veces está el patrimonio personal de los empresarios. Y entonces se pone en riesgo inclusive el patrimonio personal. Y eso genera un estrés, ¿no? Entonces hay un estrés personal, de un estrés financiero, de algo que si no se resuelve se puede convertir en un estrés económico que puede terminar inclusive en el cierre de una empresa, ¿no? Sí, y así de delicado, ¿verdad? Así es. Francis, ¿puedes comentarnos cómo impacta Scalify Partners desde este segmento de la tesorería a las empresas? Mira, nosotros tenemos una particularidad que es, primero que somos, digamos, un grupo de consejeros que tiene una trayectoria, digamos, profesional y tiene una formación que se adecúa a las necesidades que tenga un cliente, ¿no? Primero eso, digamos, hay una trayectoria o hay digamos, un background educativo, ¿no? De formación. Y luego está digamos, la experiencia en los sectores que nosotros atendemos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Scalify? Scalify, digamos, dependiendo de lo que se vaya, de la necesidad del cliente, se enfoca en, por ejemplo, en este caso en particular, en temas de tesorería,
Y la ventaja que tenemos nosotros es que al mirar las cosas de afuera, las podemos mirar más en perspectiva. Y entonces, con todo esto que te comentaba, que integrábamos el análisis, este diagnóstico que te comentaba, este dimensionamiento, digamos, de los problemas y qué es lo que los genera, digamos, normalmente cuando estás dentro de la empresa, muchas veces es difícil que no lo veas. Entonces, nosotros tenemos esa ventaja, digamos, primero que lo miramos de arriba y luego, como tenemos mucha experiencia y obviamente vemos muchas empresas de diferentes sectores, para nosotros es relativamente rápido darnos cuenta de qué es lo que está generando un problema, ¿no? Entonces, vamos muy rápido a la generación del problema y muchas veces sabemos de manera inmediata cómo resolverlo. Entonces, eso es lo que hacemos como Scalify, ¿no? Claro, ya porque tienes un amplio, ¿no es cierto? Una amplia experiencia en ello. Entonces, menciónanos 3 puntos de cómo Scalify hace pasar a la empresa de estado A a estado B. Lo que te decía, primero hacemos una revisión de la situación de la empresa, un diagnóstico amplio, digamos, con análisis. Luego le planteamos al cliente, digamos, qué es lo que estamos encontrando, cuál es la dimensión del problema y hacemos una priorización de cosas que debemos atacar. Y entonces definimos con el cliente un plan de trabajo y ejecutamos el plan de trabajo, porque eso es importante decirlo. Nosotros participamos en la ejecución de lo que le decimos al cliente. Si al cliente le decimos, este es el camino que tenemos que seguir, nosotros nos encargamos de seguir ese camino, ¿no? Entonces, claro, esas son las ventajas que tenemos como Scalify, ¿no? Como Scalify. Y para hacerlo más aterrizado incluso para los empresarios, por ejemplo, vas a pasar de decir a que tienes problemas con el banco que no te da préstamos a tener que el banco te busque para darte préstamos, ¿no? Hemos tenido situaciones, clientes de estos, por ejemplo, clientes que han tenido una baja calificación crediticia, digamos, y por lo tanto una limitación en líneas de crédito. Nosotros hemos logrado, por ejemplo, revertir esas calificaciones crediticias, digamos, de cara a los bancos y luego que se le abran las puertas al cliente para que tenga además más líneas de crédito. Eso es algo muy concreto. Obviamente requiere un expertise, un trabajo, una serie de cosas, de consecución, digamos, de hechos que nos llevan a esta, digamos, conclusión que es, ok, tu empresa ya tiene una buena calificación y además tiene la opción de tener no solo las líneas de crédito que ya tenía, sino otras líneas de crédito. Eso está muy interesante. Sí. ¿Cuál sería otro ángulo de logro que uno obtiene gracias a gestionar bien su tesorería? Por ejemplo, reducir niveles de deuda, porque cuando tú encuentras qué es lo que genera esta exigencia, digamos, de financiamiento externo, por ejemplo, una mala política de créditos, una mala política de nivel de inventarios, una mala gestión de proveedores, o por ejemplo, una mala decisión de inversión. Y esto también es algo que sucede, digamos, de manera frecuente, y es decidir invertir en algo, en un activo, con recursos de corto plazo. ¿Por qué? Porque ahí lo que estás haciendo es, vamos a decir, desaparecer todo el capital de trabajo con el cual tú puedes atender a tus clientes. Y ahí ese problema inclusive es mucho más agudo, porque reponer un capital de trabajo no es tan rápido. Y si tú vas a buscar un financiamiento para reponer el capital de trabajo, muchas veces los bancos no lo hacen, ¿no? Entonces, esa es una forma, digamos, son formas que nosotros encontramos donde los clientes, vamos a decir, sin haber explorado mucho este tema, se meten en problemas. Entonces, nosotros como Scalify identificamos esto y lo que buscamos es que el cliente salga de ese problema, ¿no? Entonces, que lo hemos hecho, ¿no? Claro, entiendo. Entonces, ese sería un error común que ocurre cuando no se conoce bien de su tesorería. ¿Y cuál podrías decir que son los errores, o mejor dicho, los dolores de cabeza principales que tienen los empresarios por gestionar mal su tesorería? A ver, dolores de cabeza, como te mencioné, por ejemplo, no tener el suficiente dinero para crecer más rápido. Por ejemplo, nosotros identificamos cuánto dinero debería generar la empresa para tener una determinada tasa de crecimiento en ventas, a partir de los recursos propios, es decir, de la utilidad que yo genero, ¿no? Entonces, digamos, los empresarios dicen, no tengo más plata para crecer, el banco no me da más dinero, y en ese momento tienen que encontrar la forma de seguir creciendo. Y, por ejemplo, muchas veces nosotros les hemos ayudado a encontrar esa forma, ¿no? Digamos, ok, alternativas de financiamiento, obviamente todo dentro, digamos, de lo normativo, ¿no? O, por ejemplo, mi proveedor ya no me quiere dar más crédito.
Claro. Y eso es como consecuencia de que has invertido mucho en inventarios o has dado mucho crédito, lo has querido, vamos a decir, financiar a través del crédito de tu proveedor, pero en algún momento el proveedor obviamente también te va a cortar el crédito. Entonces, ¿y qué es lo que pasa en ese momento? Te empieza a exigir pagos al contado. Y entonces, ese es algo que nosotros también siempre buscamos resolver, ¿no? Y son cosas que hemos logrado, ¿no? Y para ir cerrando este día sobre la tesorería, ¿cuál consideras que es la frase o la lección vital que todo empresario debe tener en mente para poder cuidar su tesorería? Sí, hay una frase que yo siempre digo y es, no solamente basta con ser rentable, porque la rentabilidad, vamos a decir, es una foto. El empresario tiene que grabarse en la cabeza que no solamente basta con tener un margen, un nivel de utilidad. Más allá de eso, tiene que generar caja. El negocio tiene que generar caja. Quiere decir, yo tengo que saber poder cobrar, tengo que poder saber invertir mi dinero, tengo que saber no sobreendeudarme y al final de cuentas, en las cuentas bancarias de la empresa tiene que haber dinero, porque es la única forma que una empresa, digamos, crezca de manera sostenida y sin riesgo, ¿no? Básicamente es eso, no solamente es rentabilidad, tienes que asegurarte que la empresa genere una determinada caja o nivel de caja, ¿no? Claro, entonces, como dice Francis, es súper importante que todos queremos crecer, sin embargo necesitamos un respaldo para ello, unas políticas que estén claras para no excedernos de repente en dar tanto crédito y lo que mencionaste sobre el ciclo, ¿no? O sea, no, lo más obvio puede pasar, pero de repente uno por la ambición de crecer eh, se compromete a pagos con el proveedor donde el cliente demora mucho más de lo que el proveedor exige que le paguen y eso genera básicamente un error en las finanzas. Así que, bueno, muchas gracias, Francis, por tu experiencia, Gracias por lo a que nos has ti. compartido con nosotros y también al público que nos ha estado viendo. Recuerden que si quieren pertenecer a Scalify Partners, tienen un enlace debajo para que puedan participar y ser parte de nosotros y tener este diagnóstico que van a hacer inicialmente y luego saber qué expertos requieres para que tu empresa pueda crecer sin estas limitaciones y que puedas despegar. Así que muchas gracias por tu participación y hasta un siguiente podcast.